Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Aumentan las muertes por desatención. La propia Secretaría de Salud del Valle advirtió que la falta de recursos en hospitales y clínicas no permite atender servicios ambulatorios. Las citas con especialistas ahora tardan hasta un año. La solidaridad del mundo está con Venezuela. Se sigue aumentando el número de víctimas fatales, luego de los 2 terremotos que afectaron los estados de La Guaira y Carabobo. Entrega de credencial como presidente de la República de Colombia, vigencia 2026-2030. Así se certificó la victoria de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el próximo periodo de gobierno en Colombia. Recibieron sus credenciales. En su segundo discurso como presidente electo, el mandatario le dio un plazo de 1 mes a los criminales para que se sometan a la justicia so pena de recibir el peso de la ley. Y espere el análisis de los técnicos de la región del juego de Ecuador y de lo que se viene para la selección Colombia ante Portugal. El propio alcalde de Cali dio a conocer los rostros de quienes participaron en actos de vandalismo luego de conocerse los resultados de los comicios el pasado domingo. José Vicente Cabezas, usted tiene los detalles. Sonia, las alteraciones del orden público en el sector denominado como Puerto Resistencia generaron daños a los bienes públicos que sumaron 5.000 millones de pesos. De acuerdo a las autoridades, fueron vandalizadas 15 cámaras de fotodetección, vigilancia y también 3 estaciones del sistema integrado masivo mío de Santiago de Cali, afectando no solamente la movilidad, sino también la seguridad de los caleños. Le pedimos a la ciudadanía colaboración y le damos la tranquilidad que no descansaremos hasta llevarlos todos ante la justicia. La alcaldía trabaja en conjunto con la policía, la fiscalía y organismos de inteligencia para dar con la captura de estas personas, por quienes se ofrecen 200 millones de pesos de recompensa. Ustedes los ven en pantalla, pueden dar información para dar con la captura de estas personas que dañaron o afectaron mejor la tranquilidad y la convivencia ciudadana. Gracias, José Vicente. La Secretaría de Salud del Valle reveló el peor panorama que hasta ahora tiene el sistema de salud en el departamento. Hay muertes por desatención y los servicios ambulatorios no se están atendiendo. La crisis de la salud en el Valle del Cauca amenaza con agravarse debido a que hospitales y clínicas advierten que podrían verse obligados a cerrar servicios en los próximos días por falta de recursos para atender a los pacientes afiliados a varias EPS intervenidas por el gobierno nacional. Según la Secretaría de Salud Departamental, de los cerca de 789.000 millones de pesos que debían girarse durante mayo y junio a la red hospitalaria de la región, solo han sido desembolsados 289.000 millones. Esto deja un déficit cercano a los 500.000 millones de pesos. La crisis del Valle del Cauca ya en salud, pues como lo decía, está en cuidados intensivos. Y yo sí creo que nosotros aquí no estamos hablando simplemente del pago, como lo decía anteriormente, estamos hablando de la familia, estamos hablando de las personas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de todo lo que no se les ha podido brindar y que no se les podrá brindar como medicamentos, como insumos para poder atenderlos con calidad y oportunidad. Situación que podría afectar la atención de pacientes hospitalizados de EPS como Asmed Salud, Ensanar y Cosalud, que en caso de un eventual cierre de servicios tendrían que ser trasladados al Hospital Universitario del Valle, generando riesgos durante el proceso de remisión. El Hospital Universitario, por el cierre de servicios de las instituciones privadas, ha recibido un número mayor de pacientes que no tiene cómo atenderlos, porque no puede tener la sobreocupación que tiene en este momento. Y por eso tendría que sacar 169 pacientes de los servicios que están hospitalizados. Lo mismo pasa con el Isaías Duarte, lo mismo pasa con el San Juan de Dios y también con el Club Noel. Pues esto es gravísimo para la gente, para las familias. Desde el sector salud insisten en que la crisis ya no solo se refleja en las dificultades financieras de hospitales y clínicas, sino también en el aumento de barreras para que miles de pacientes accedan de manera oportuna a los servicios médicos que requieren. Y para completar este crítico panorama se están aplazando aún más las citas con especialistas de 6 meses a 1 año. El llamado es además a consignar los recursos para pagar al personal de la salud.
Acceder a una cita con un médico especialista se ha convertido en un desafío para miles de pacientes en el Valle del Cauca. Como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud, algunos usuarios están recibiendo asignaciones para dentro de 6 meses e incluso hasta un año. La situación ha generado una fuerte congestión en la prestación de los servicios, incrementando las listas de espera y dificultando el acceso oportuno a consultas, procedimientos y tratamientos que en muchos casos requieren atención sin demoras. Ya tenemos barreras de acceso en la atención ambulatoria. No se pueden estar atendiendo todos los pacientes y tenemos citas que están a 3, a 6, a un año, citas de especialista. Por eso es que con el departamento hacemos desconcentración de servicios para tratar de disminuir el efecto negativo. Pero además las cirugías se empiezan a aplazar y los pacientes que llegan en altísima gravedad son los que tienen que ser privilegiados. Algunas instituciones aseguran que para evitar suspender la atención a los pacientes podrían verse obligadas a utilizar recursos destinados al pago de médicos y demás trabajadores de la salud, con el fin de mantener en funcionamiento los servicios, una medida que esperan no tener que adoptar. La afectación no es solo de los hospitales, sino de las clínicas más grandes del departamento. Valle del Lilio, Occidente, Remedio, Farallón, todos tienen una disminución de los pagos y eso es lo que hace esta problemática tan inmensamente grande. Cada vez vamos a tener más barreras de acceso para los pacientes ambulatorios y tenemos una dificultad enorme con los pacientes hospitalarios. Insisten en que si el gobierno nacional no realiza los giros pendientes a las EPS intervenidas, la congestión continuará aumentando y las demoras en la atención podrían afectar a un número cada vez mayor de pacientes en el departamento. Aumenta el número de víctimas fatales por el terremoto en Venezuela. Hay esperanza de encontrar con vida más personas. Venezuela vive una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente. El balance preliminar asciende a por lo menos 188 personas fallecidas, cerca de 1.520 heridas y más de 200 atrapadas bajo los escombros tras los 2 terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el país con apenas 40 segundos de diferencia. Las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate. El reporte para la hora, tenemos tristemente un fallecido, un bebé. Edificio que colapsó completamente, hay muchos heridos adentro. Esto es un desastre, esto le venía a los próceres de San Bernardino. Las operaciones de emergencia se concentran principalmente en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre y uno de los territorios más golpeados por el doble movimiento telúrico. Allí colapsaron decenas de edificaciones, mientras que cientos de rescatistas, bomberos, personal médico y voluntario trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes durante las primeras horas consideradas determinantes para salvar vidas. En varios sectores, los equipos continúan escuchando voces provenientes de estructuras colapsadas, lo que mantiene viva la esperanza de encontrar personas con vida. El gobierno venezolano declaró el estado de emergencia en todo el país y anunció un fondo inicial de $200 millones para atender la emergencia y comenzar la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura afectada. La tragedia también obligó a suspender operaciones en servicios de transporte y activó un amplio despliegue de organismos de socorro nacionales e internacionales. La magnitud del desastre quedó registrada en uno de los videos más impactantes de las últimas horas. Las imágenes muestran el instante en que comenzó uno de los 2 terremotos, mientras cientos de personas participaban en la tradicional celebración de San Juan Bautista en La Guaira. Lo que era una jornada de música, tambores y danzas afrovenezolanas se transformó en cuestión de segundos en una escena de angustia. La música se interrumpió abruptamente y los asistentes buscaron refugio mientras el suelo se sacudía con fuerza.
registro se ha convertido en uno de los testimonios más conmovedores de la emergencia y refleja la rapidez con la que la tragedia cambió la vida de cientos de familias. En hospitales, parques y calles, decenas de familias esperan noticias de sus seres queridos. Muchos permanecen frente a los edificios destruidos con la esperanza de escuchar una llamada o recibir información de los organismos de rescate. La emergencia también ha puesto a prueba la capacidad del sistema de atención, afectado en los últimos años por la salida de personal especializado. Aunque bomberos, paramédicos y voluntarios continúan trabajando de manera ininterrumpida para atender a los damnificados. La tragedia ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera de Venezuela. La dirigente María Corina Machado expresó su acompañamiento a las familias afectadas e hizo un llamado a la unidad nacional para respaldar las labores de rescate. Por eso quiero pedirles que todos los que estamos organizados en las redes 600K, los comanditos, los nodos, que ya se están desplegando, y aquellos que no forman parte de ellas, que quieren ayudar, nos activemos de manera muy organizada y eficiente, porque Venezuela nos necesita a todos. Tenemos que aportar los insumos más necesarios por tantos hermanos venezolanos en esta hora. Desde Estados Unidos, altos funcionarios del gobierno manifestaron sus condolencias y anunciaron el envío de equipos especializados de búsqueda, personal médico y ayuda humanitaria para apoyar la respuesta frente a la emergencia. Esta mañana hablé con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, en Virginia, y de Los Ángeles. Debido a los daños en el aeropuerto, tendremos que apoyarnos en el Departamento de Defensa para trasladar estos recursos hasta Venezuela. También estamos proporcionando imágenes aéreas para ayudar a identificar las zonas más afectadas, especialmente en la costa, donde todavía no se tiene una evaluación completa de los daños. Las próximas 48 a 72 horas serán decisivas. En este momento, la prioridad es la búsqueda y el rescate de sobrevivientes. Se trata de llegar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros mientras aún exista la posibilidad de salvar sus vidas. La respuesta internacional ya está en marcha. El Salvador ha reforzado su apoyo y varios países de la región, entre ellos Chile, se han puesto en contacto con nosotros para coordinar el envío de ayuda. Mientras continúan las réplicas y la incertidumbre se mantiene entre la población, los organismos de socorro insisten en que cada minuto es decisivo para encontrar sobrevivientes. La prioridad sigue siendo llegar a quienes permanecen atrapados bajo los escombros antes de que se agoten las posibilidades de rescatarlos con vida. Y desde Colombia se envían ayudas al país vecino para la atención humanitaria. Equipos de los organismos de socorro se unen para llevar apoyo técnico. Un equipo multidisciplinario conformado por 63 especialistas de Cali, Bogotá, Pasto, Envigado y Yopal fue desplegado hacia la zona afectada para apoyar las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. La misión estará integrada por expertos en búsqueda técnica, ingeniería industrial, manejo de materiales peligrosos, seguridad operacional y atención prehospitalaria, además de personal de apoyo psicosocial. El grupo contará con el respaldo de 4 binomios caninos y cerca de 12 toneladas de equipos especializados para operaciones en espacios confinados. Vamos a buscar estar en primer momento en la ciudad de Caracas para ayudar en los temas de coordinación operativa. Igualmente, una vez nos sean asignados los sitios operativos para las labores, nos desplazaremos a los sitios asignados directamente por los organismos de respuesta de Venezuela. Entre los integrantes hay socorristas con más de una década de experiencia en la atención de emergencias de gran magnitud, entre ellas las avalanchas de Mocoa y Corinto, el paso del huracán Iota por San Andrés y las labores internacionales de respuesta tras el terremoto de Turquía. Nos hemos entrenado mucho para esto y que es hora de retribuir todo ese empeño que le hemos puesto a la comunidad y en este caso pues a personas que no son de nuestro país pero que igual son hermanos. Las tareas del equipo estarán enfocadas en la localización y rescate de posibles sobrevivientes durante las primeras horas posteriores al desastre, consideradas determinantes para aumentar las probabilidades de supervivencia de las personas atrapadas. Llevamos unos equipos tecnológicos de búsqueda para localización de personas, que es un radar que uno lo coloca sobre estructuras colapsadas y ese equipo determina si la existencia de personas sepultadas aún con vida. O sea, va a detectar los latidos del corazón y te va a decir más o menos a qué profundidad está y a qué posición está. Y eso nos permite ubicar personas y orientar las labores de rescate con base en esa información.
Los rescatistas caleños permanecerán durante 10 días en la zona de la emergencia. Su participación se da luego de la reciente reacreditación internacional del grupo USAR Cali, conocido como el cuarto equipo de búsqueda y rescate urbano clasificado de las Américas. Y precisamente por estos días, expertos aseguran que hay un movimiento de placas tectónicas entre Filipinas, Nueva Guinea y Japón. Una serie de movimientos telúricos registrados durante las últimas horas en países ubicados sobre el denominado cinturón o anillo de fuego del Pacífico ha llamado la atención de organismos de monitoreo sísmico y expertos en geología. El cinturón del fuego pues es una de las zonas más activas del planeta desde el punto de vista tectónico y la ocurrencia de terremotos y presencia de volcanes activos. En tal sentido, esta zona pues genera un fenómeno que se conoce con el nombre de subducción. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la placa oceánica se introduce por debajo de una placa continental u otra placa oceánica. El evento de mayor magnitud ocurrió en Japón, donde un terremoto de 6.9 sacudió la costa de la prefectura de Iwate. El sismo tuvo una profundidad cercana a los 50 kilómetros y se sintió con fuerza en varias regiones del país, incluida Tokio, aunque las autoridades descartaron riesgos de tsunami y no reportaron daños de gran consideración. En los últimos 24 horas pues hemos tenido diversos sismos en Filipinas, en Japón, en Guinea, en Papua Nueva Guinea, sí, en todo lo que hemos llamado el cinturón del fuego o anillo del fuego. Organismos internacionales de vigilancia sísmica registraron otros movimientos telúricos en distintos puntos del Pacífico Occidental, incluida Filipinas y Papúa Nueva Guinea, regiones caracterizadas por su alta actividad geológica. Una liberación constante y eso inclusive no son solamente esos 5, son los más representativos, pero son muchísimos más y eso pues está respondiendo a ese dinamismo y eso es continuo todo el tiempo y todos los días están presentando eventos de diferente magnitud en esa zona. Los especialistas recuerdan que este comportamiento es habitual en el anillo de fuego del Pacífico, una extensa franja tectónica que concentra cerca del 80% de los terremotos del planeta. Asimismo, reiteran que estos fenómenos obedecen al movimiento natural de las placas tectónicas y no guardan relación con las condiciones climáticas. Ampliamos otras noticias en Noti5. En Buenaventura esperan el cuerpo de uno de los uniformados que perdió la vida en el ataque a la estación de policía en Calima, el Darién. Los 2 uniformados que resultaron heridos recibieron hoy un sentido homenaje por parte de sus compañeros. La valentía de los 2 policías que resultaron heridos en un ataque armado registrado en la vereda Río Bravo, zona rural de Calima, el Darién, fue honrada por sus compañeros. El subintendente Eduardo Figueroa sufrió lesiones en su antebrazo derecho y una herida causada por esquirlas en la región lumbar, mientras que la patrullera Laura Morales debió recibir atención profesional tras resultar lesionada por el impacto de un proyectil. Seguiremos actuando con toda la contundencia para proteger a los vallecaucanos, porque cuando atacan a nuestros policías, atacan a todo un departamento que pertenece unido y firme en defensa de la seguridad y la vida. En esta acción violenta perdieron la vida el subintendente Luis Goyeneche, de 44 años, oriundo de Duitama, Boyacá, quien completaba 21 años al servicio de la institución y deja 2 hijos, y el patrullero John Sebastián Castro, de 28 años, natural de Buenaventura, con 6 años de trayectoria en la Policía Nacional. La Policía Nacional rechaza contundentemente el hecho criminal, cobarde, de unos terroristas que afectaron la vida de nuestros 2 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales GOES que labora en el municipio de Calima del Darién. Desde Calima del Darién, total solidaridad para nuestra Policía Nacional, para las familias de estos 2 héroes que perdieron la vida hoy aquí en Calima del Darién. Tras el atentado, la Gobernación del Valle y la Policía Nacional anunciaron una recompensa conjunta de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permite identificar y capturar a los responsables. Las autoridades señalaron que el ataque ocurrió en el cañón del Río Bravo, un corredor estratégico que comunica con el Bajo Calima y que ha sido escenario de disputas entre grupos armados ilegales por el control de rutas utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico en el litoral pacífico. El Consejo Nacional Electoral entregó hoy las credenciales a la fórmula ganadora de los comicios del pasado domingo, certificando el mayor número de votos para Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Bueno, y ahora quiero invitar al doctor Abelardo de la Espriella para el acto protocolario de la entrega de credencial como presidente de la República de Colombia, vigencia 2026-2030, junto al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, han hecho entrega formal de la credencial al presidente electo, doctor Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, doctor José Manuel Restrepo Abondado. Confirma
confirma ante el Pleno de Magistrados. En un evento sencillo pero significativo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral entregaron las credenciales a la fórmula ganadora en los comicios del pasado 21 de junio para la presidencia de la República. Al doctor de la Espriella y al doctor Restrepo, ustedes reciben hoy una credencial, pero asumirán el próximo 7 de agosto la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra patria. Lo harán en representación de los más de 50 millones de colombianos, porque desde ese día serán el presidente y vicepresidente de Colombia. Colombia está por encima de las diferencias y un camino en paz y una democracia fuerte, sólida e independiente. Doctor Abelardo, doctor Juan Manuel, felicitaciones y que Dios los acompañe. El presidente de la autoridad electoral manifestó que este es el resultado de un proceso transparente que lideró la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el mismo momento en que se abrieron las urnas y que terminó con la revisión de las actas y los escrutinios municipales, regionales y nacionales. Estas credenciales no son un simple resultado de un protocolario, sino la expresión viva de la voluntad de un pueblo. Detrás de esta acreditación hay una jornada en la que más de 26 millones de colombianos acudieron a las urnas, la mayor votación en nuestra historia de la democracia. Millones de esos votos fueron posibles gracias a todos los actores de esta jornada, a los jurados de votación, los más de 800.000 personas que participaron, a los testigos electorales, más de 1,5 millones en todas las jornadas. Este conjunto de personas hacen posible lo que está pasando aquí. A la rama judicial, sin ellos y el acompañamiento de sus jueces en los escrutinios municipales y a los notarios, hicieron parte de este proceso tan grande que tenemos hoy. Luego de las revisiones y de contestar las solicitudes recibidas, se llega a este momento donde se resalta la democracia y las instituciones, acreditando a Abelardo de la Espriella como presidente electo para el periodo 2026-2030. Ahora quiero invitar al doctor Abelardo de la Espriella para el acto protocolario de la entrega de credencial como presidente de la República de Colombia, vigencia 2026-2030. Y también a José Manuel Restrepo, quien asumirá desde el 7 de agosto como vicepresidente de la República. En un auditorio donde había más de 200 personas se recibieron las credenciales. Desde este momento el mandatario electo trabajará en la conformación del equipo que lo acompañará en la gestión desde los territorios, en el Palacio de Nariño y en cada uno de los proyectos que tramitará ante el Congreso de la República y que le harán frente a los principales problemas del país en materia de salud, infraestructura, educación, pobreza y deuda fiscal. Un mes le dio el presidente electo a los grupos al margen de la ley para que se sometan a la justicia. De lo contrario, tendrán que acatar las consecuencias. Mi gratitud a Dios Todopoderoso, fuente de toda sabiduría y guía permanente de las naciones y de los hombres. A Él encomiendo mi vida, a mi familia y el destino de esta patria que tanto amamos. Quiero inclinarme hoy con respeto y gratitud ante los 13 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí. Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país ignominiosamente saqueado, vilipendiado y con su dignidad republicana pisoteada. Se trata de un triunfo épico, porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería. Los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo modelo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno. No los defraudaré. Con mi vicepresidente estamos seleccionando a quienes integrarán el gobierno. No improvisaremos, porque en este momento de gran dificultad, nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos.
El pueblo ha roto además, queridos compatriotas, una constante que parecía inexorable en todas aquellas naciones que cayeron en las garras del peligroso socialismo del siglo XXI. Allí donde los regímenes lograron instalarse, esos regímenes del socialismo del siglo XXI terminaron perpetuándose en el poder a través de la utilización del sistema electoral como instrumento de dominación. Con orgullo tenemos que resaltar que Colombia, en cambio, después de padecer el desgobierno, los abusos y la corrupción generalizada, decidió valientemente en la primera oportunidad democrática que tuvo sacudirse de esa amenaza y recuperar el rumbo de la libertad y de la democracia. Lo digo en tono elevado, la democracia se ha salvado, gracias a Dios y al fervor de Colombia. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar a todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la ley y solo el imperio de la ley. Empezaremos por realizar una auditoría exhaustiva, un empalme anticorrupción que nos permita hacer un riguroso corte de cuentas y determinar la verdadera magnitud del saqueo y del deterioro institucional que heredamos. Pero al mismo tiempo, desde ya estamos trabajando de sol a sol para restablecer al país, recuperar la confianza de los colombianos y devolverle a esta linda patria que Dios nos ha dado como terruño la credibilidad ante la comunidad internacional. Mis compatriotas gozarán de plenas garantías para expresar su respaldo y también para discrepar de las políticas de mi gobierno. Mi compromiso es de respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los colombianos. Habrá garantías plenas y absolutas para quienes dentro de la Constitución y la ley ejerzan legítimamente la oposición, y habrá absoluta severidad contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. Uno de los principales bancos, el JP Morgan, presentó un análisis financiero para reactivar los indicadores económicos en el nuevo gobierno. Los mercados internacionales comenzaron a delinear las prioridades que a su juicio debería asumir el presidente electo Abelardo de la Espriella para fortalecer la confianza de los inversionistas y dinamizar la economía colombiana durante su mandato. En ese contexto, al banco de inversiones JP Morgan presentó la denominada tesis Tigre, un análisis en el que identifica 5 frentes estratégicos para el nuevo gobierno: fortalecer el comercio, atraer inversión, impulsar el crecimiento económico, mantener la disciplina fiscal y reforzar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Esos pilares son comercio exterior, que en inglés sería trade, de ahí la T, inversión, crecimiento, que en inglés es growth, de ahí la G, ajuste fiscal, que es retrenchment en inglés, de ahí la R, y finalmente seguridad, que es enforcement en inglés, de ahí sale Tigre.
De acuerdo con la entidad financiera, avanzar en estos pilares contribuiría a consolidar la confianza que han mostrado los mercados tras las elecciones y favorecería la llegada de nuevos capitales al país en un escenario de mayor estabilidad económica. La señal entonces de los mercados es alentadora, los mercados reciben con agrado los resultados de las elecciones en Colombia, pero JP Morgan no está celebrando y como lo hacemos la mayoría de los analistas, advierte que el camino es difícil y requiere de mucha disciplina y voluntad política. El informe señala que el éxito del nuevo gobierno dependerá en gran medida de la rapidez con la que logre ejecutar su agenda económica y de seguridad, así como de su capacidad para impulsar las reformas necesarias en un contexto político marcado por un Congreso dividido y una oposición que ejercerá control sobre su gestión. Comienza la información deportiva en Noti5. El técnico de la región, Néstor Otero, analiza hoy en Noti5 uno de los juegos más atractivos en el calendario mundialista entre Ecuador y Alemania. Hola, un pequeño análisis de Ecuador versus Alemania en el Mundial en el partido de hoy. Alemania empezó muy fuerte con una dinámica y una agresividad en el tercio de Ecuador y así logró en los primeros 3 minutos un gol que lo puso a su favor, donde se discute por una falta contra un jugador de Ecuador que la árbitra no sancionó. Luego vino el empate de Ecuador con un golazo del número 8 de media distancia que fue justo por que Ecuador trató de remontar y lo logró. Y al final Ecuador se lleva la victoria porque sabía de la necesidad de su triunfo para poder clasificar. Yo creo que Ecuador jugó un gran partido, ocupó todas las líneas, apretó, presionó y buscó el triunfo porque era su necesidad para poder seguir en el Mundial. Y el exjugador del América y de la Selección Colombia, Alex Escobar, se refirió a lo que puede ser el compromiso de Colombia en el cierre del Grupo K ante Portugal. Bueno, sí, realmente primero muy contentos y satisfechos por lo que ha hecho la Selección Colombia en su clasificación. Este partido va a ser fundamental contra Portugal, tanto en el juego de grupo, de la posición, que es muy importante con qué rivales se va a enfrentar Colombia o Portugal. Es un partido muy complicado, con sistemas muy parejos y muy ideales para lo que quiere cada selección, ¿no? Colombia hace un 4-2-3-1, importante, con jugadores como Lerma, que es el equilibrio, con Puerta, que es un jugador que le ha dado mucha claridad al equipo de mitad hacia adelante, juntándose con James, con Arias y con Díaz, ¿no? Realmente Portugal es un equipo que tiene jugadores también brillantes en cuanto al juego de posición, de pelota, con 2 laterales que siempre están en alto, posición muy alta, porque son jugadores que utilizan sus corredores muy importantemente para juntarse con Vitinha, que es un mediocentro, un doble pivot que le da mucho fútbol al equipo, con Bruno Fernández adelante, lo mismo con Joao Félix, que es un jugador de mucha capacidad, y adelante un jugador que es fundamental para ello, que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Así que va a ser un partido muy parecido por condiciones y esperemos de que nuestra selección saque un resultado muy positivo, ¿no? La Selección Colombia arribará esta noche a Miami luego de dejar su sitio de concentración en Guadalajara. De aquí en adelante su sede será en Fort Lauderdale para los 16avos. La Selección Colombia ya se desplaza hacia territorio estadounidense para afrontar su último compromiso de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Antes de emprender el viaje, los dirigidos por Néstor Lorenzo realizaron una práctica a puerta cerrada en la Academia AGA del Atlas, en Jalisco, donde ultimaron detalles para el decisivo encuentro frente a Portugal. Sobre las 5 de la tarde, hora colombiana, la delegación nacional abordó un vuelo con destino a Miami, ciudad a la que se espera arribe hacia las 9 de la noche. Allí el equipo desarrollará sus entrenamientos en el Florida Blue Training Center, complejo deportivo utilizado por el Inter de Miami. La ciudad mágica será la nueva sede de la tricolor mientras define su futuro en el certamen. Dependiendo de su ubicación final en la tabla del Grupo K, Colombia podría disputar los 16avos de final en Kansas City o Toronto. El esperado duelo frente a Portugal, considerado uno de los más atractivos en esta fase del campeonato, se jugará este 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 6:30 de la tarde, hora de Colombia.
Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. Se renovó por 5 meses el Fondo Nacional del Café, garantizando el manejo de los recursos de 550.000 familias que viven del cultivo en el país. Después de varios meses de diferencias entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, ambas partes alcanzaron un acuerdo que evita, por ahora, un escenario de incertidumbre para más de 550.000 familias que dependen de la caficultura en Colombia. El acuerdo contempla la prórroga por 5 meses del contrato mediante el cual la Federación administra los recursos provenientes de las exportaciones de café. La decisión se conoce a pocos días del vencimiento del convenio actual, previsto para el próximo 7 de julio, y busca garantizar la continuidad de las actividades. Se comprende, la parafiscalidad es un ahorro colectivo que hacen los mismos cafeteros para cuidar, digamos que el sector. Esa parafiscalidad del sector cafetero pone plata del propio bolsillo de los cafeteros para financiar esos bienes públicos exclusivos del sector. Con esta extensión se pretende asegurar la continuidad de programas fundamentales para la caficultura colombiana. Además, se plantea fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar la productividad y la competitividad de los productores. La investigación científica, la extensión rural, la promoción de la marca Café de Colombia y la garantía de compra se mantengan y el cafetero tenga esa certeza que solo tiene el cafetero colombiano en el sector cafetero mundial. El propósito de las conversaciones que continuarán durante los próximos meses será construir un nuevo contrato que responda a los desafíos actuales del sector cafetero, sin afectar los servicios y beneficios que reciben los caficultores en todo el territorio nacional. Avanza con éxito la ampliación de la avenida Cañas Gordas entre el puente del río Pance y Alfaguara, lo que beneficiará a miles de vehículos que transitan diariamente por este corredor vial. Las obras de construcción de la segunda calzada de la avenida Cañas Gordas continúan avanzando y ya alcanzan un 60% de ejecución, una cifra que supera ampliamente lo proyectado en el cronograma inicial para esta fase, donde se esperaba un progreso cercano al 30%. Una obra que tiene 6 kilómetros, que va a ser doble calzada, que va a tener iluminación, que va a tener por donde caminar, que va a tener ciclorruta, pero lo más importante es que va a disminuir el tiempo de transporte desde Jamundí hasta Cali, desde Cali hasta Jamundí. El proyecto busca mejorar la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del sur de Cali y facilitar la conexión entre distintos sectores de la ciudad y municipios vecinos. Le va a dar muchos beneficios no solamente a la gente de Jamundí, sino también a las personas del sur de Cali. El año próximo se estará entregando esta obra para el bienestar de todos los jamundeños y caleños. La intervención abarca 6 kilómetros de doble calzada entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara. Actualmente los trabajos se desarrollan de manera simultánea en 5 frentes de obra, con el propósito de acelerar la ejecución y cumplir los tiempos establecidos. Además de optimizar la circulación vehicular, la iniciativa busca fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de desplazamiento para miles de conductores, pasajeros y residentes que utilizan diariamente este corredor estratégico del sur del Valle del Cauca. Así llegamos al final de Noti5, los esperamos mañana viernes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.